Buenos días a todos. Es un gusto y una alegría ver la sala tan llena de compañeros, de amigos, de profesionales interesados en esta nueva estrategia de salud digital de la Consellería, en la que de alguna manera se circunscribe pues, el lema de estas jornadas, que es ciertamente interesante y que despierta en todos expectativas e incluso inquietud. Soy Mateo Asensi, trabajo en el Hospital Provincial de Castellón y antes de empezar quisiera agradecer a la Junta Directiva de Avisa pues, la deferencia y el cariño al ofrecerme la moderación de esta mesa, pero muy especialmente la exquisitez en la elección de los ponentes que nos acompañan, que también en su nombre agradezco la oportunidad y que esperamos ser capaces de despertar vuestro interés y de estimular, ojalá, vuestras ansias participativas. Decía antes de entrar a algunos compañeros que si la mitad de la mitad de la mitad de lo que hemos hablado en los pasillos entre ayer y hoy llega a esta sala, las jornadas serán un éxito porque efectivamente hay inquietud, hay interés. Los compañeros que tenemos aquí como ponentes, Javier Hervás, Vicent Moncho, Mabel Pardo y Nicolás Mingorance, que ahora luego presentaré con mayor exhaustividad, asisten aquí a título personal. Es una mesa en la que se van a verter opiniones personales que se van a exponer, explicar, defender, contrastar y que deben ser interpretadas y tomadas en su justa medida, en lo que son. Esta es la primera mesa de las 15ª jornadas y versará sobre infraestructura TIC en el ámbito de lo que es el eslogan, el lema de las propias jornadas, en el sentido de que estamos de camino hacia la HCU, la Historia Clínica Única. Un acrónimo sí que es fácil de pronunciar y de percibir, pero que tiene un contenido semántico muy potente. Realmente tenemos que tener claro que hablar de HCU es hablar de historia clínica, evidentemente única, pero también completa. Es decir, cada ciudadano tendrá una, pero será completa. Debe estar, en todo caso, disponible, no sé, en algún sitio tiene que estar disponible y ser accesible. Es decir, que esté disponible y no sea accesible no nos vale, que sea única pero no sea completa tampoco nos vale. Entonces tenemos que tener claro ese escenario de totalidad que precisamos, porque evidentemente los cambios son para mejorar, si no, mejor no moverse. El concepto de infraestructura realmente es muy reciente. Se acuñó a finales del siglo XIX, es decir, antes de finales del XIX no existía el concepto de infraestructura como tal. Sí que existía el de estructura desde tiempos de los romanos, incluso en la Edad Media se llamaba estructura a las propias herramientas y elementos de construcción y solo más tarde, allá sobre el siglo XVII, ya se denominaba estructura a la cosa construida. Pero fue en el XIX, por una necesidad del lenguaje, cuando en Francia, en el mundo ferroviario y militar, necesitaron una palabra para definir todo eso que había que preparar en los proyectos y que los podía hacer posibles, que permitía su ejecución y su materialización. Recurrieron, como tantas veces, al latín y decidieron, pues bueno, infra, que es lo que está debajo, lo que se supone que tenemos, la base sobre la que vamos a construir, y structus, que en latín decía que es la cosa
que yo quiero, mi objetivo, la construcción. Pues llamaremos infraestructura a todo eso que yo tengo que preparar, que tener detrás, que la gente tiene que suponer que tengo para que el proyecto se pueda ejecutar, materializar y ser exitoso. De hecho, tiene mucho sentido que surgiera en el mundo ferroviario, porque el objetivo, evidentemente, es el tren, no la vía. Pero si no tienes la vía, no hay tren. Pues ese es el sentido de la infraestructura también para los sistemas de información. He dicho antes y repito que esta mesa se va a nutrir de opiniones personales. Voy a pasar a presentar a nuestros ponentes. Tengo a mi izquierda Javier Hervás Orero, que es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Su primera y enriquecedora experiencia laboral fue en salud pública durante la prestación social sustitutoria. Becario en 2000 en el Servicio de Informática de Corts Valencianes, se incorporó en 2001 al Servicio de Informática de la Consellería de Justicia, donde participó en la modernización técnica de los juzgados valencianos y su posterior traslado a la actual Ciudad de la Justicia. Su primer contacto con sistemas críticos 24/7 fue en 2008, en el Servicio de Infraestructuras del Centro de Informática de la Consellería de Sanidad, en Campanar. Allí fue DBA de Oracle y descubrió el valor del trabajo en equipo y la importancia de hacerlo en base a reglas y procedimientos estrictos. Su primer destino como funcionario fue en el Servicio de Informática de la Consellería de Hacienda en 2011, donde acabó como DBA. Recuerda, me lo decía, con cierta nostalgia, la profesionalidad y suficiencia del personal interno asignado a sistemas y también su integración en la recién creada DGTIC. Ya en 2013 retorna a la Consellería de Justicia protagonizando la exitosa centralización de las bases de datos de los juzgados. En 2015 vuelve al Centro de Informática como coordinador de gestión tecnológica y de sistemas del Servicio de Infraestructuras, redescubriendo su realidad y la gran evolución y profesionalización que se habían producido. De 2020 no puedo olvidar la tensión descomunal al inicio de la pandemia y la excelencia con la que, a pesar de todo, se sacó adelante el servicio. Desde 2021, también en Sanidad, es responsable de sistemas en el Servicio de Infraestructuras Informáticas, donde con una plantilla muy limitada de técnicos hace frente a un importante cometido sobre sistemas centrales y distribuidos. Actualmente percibe un ambiente de cierta revolución impulsada por la nueva estrategia de salud digital, una etapa ambiciosa e ilusionante que, según afirma, requiere y requerirá el esfuerzo y la estrecha colaboración de todos nosotros. Me estoy extendiendo en las presentaciones porque considero que es importante. En la vida todos hablamos de todo, de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Pero es importante que valoremos la experiencia y el conocimiento como algo que nos faculta para opinar con propiedad. Estos señores, señora, no son unos cualquiera. Es decir, tienen una formación, tienen una experiencia que los capacita y los faculta para estar esta mañana con nosotros. Vicent Monchomás es matemático e ingeniero informático. Como él dice, por accidente, al empezar a trabajar en el mundo de la informática sanitaria allá por 1997, en el Hospital Marina Alta de Denia. En Marina Alta inicialmente asumió tareas de administración de los gestores de bases de datos relacionales Multibase e Informix y la gestión de la mensajería IDEAS, que era la apuesta de la Consellería en aquel momento para intercambio de datos entre aplicaciones sanitarias. Ha participado en proyectos relevantes de la Consellería de Sanidad, entre otros la implantación del Sistema de Información Ambulatoria SIA Abucasis. Como responsable de informática durante 18 años en la concesión de Denia, valora muy positivamente la oportunidad que tuvo de innovar a través del dinamismo que proporciona la gestión privada. Lideró la consecución en 2011 del nivel 6 del modelo MRAM de Historia Clínica Electrónica para el Hospital de Denia, gestionado en aquel momento por la empresa Marina Salud,
y solo un año después en nivel 7 de certificación que gestiona HIMSS, la Sociedad de Sistemas de Gestión e Información de Atención Médica, convirtiéndose así en el primer hospital español con el máximo nivel de implantación de la historia clínica electrónica. En febrero de 2024 se revirtió la concesión de gestión privada para el Hospital de Denia, volviendo, tal vez más que nunca, así él lo entiende, a formar parte de esta gran familia. Nuestra tercera ponente es Mabel Pardo Fenech, ingeniera de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia. Cuenta con una gran experiencia como responsable de proyectos de telecomunicaciones, infraestructuras y sistemas, I+D+I y servicios de explotación críticos, tanto en la empresa privada como en la pública. Es experta y certificada en gestión de calidad, normas ISO, metodología ITIL y gestión de proyectos. Inició su carrera profesional en un instituto tecnológico, en el que durante años trabajó en proyectos innovadores, junto con importantes entidades de la industria y la administración local y autonómica. También ha participado en proyectos internacionales propios de los programas Marco para la investigación y la innovación en la Unión Europea. Posteriormente asumió la jefatura de proyectos de explotación de centros de procesos de datos con servicios críticos en una empresa privada de importante referencia en el sector tecnológico. En 2013 se incorporó a la Consejería de Sanidad, donde trabajó como coordinadora del Grupo de Sistemas e Infraestructuras Distribuidas. Actualmente es la responsable de la Unidad de Comunicaciones y el Centro de Gestión Integral de la Red Arterias. Y para terminar, Nicolás Mingorance Carrillo estudió Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid. Posee amplia experiencia profesional en construcción y comercialización de soluciones en el ámbito de los sistemas de información, habiendo logrado importantes éxitos de desarrollo de negocio, tanto a nivel público como privado. Cuenta con 30 años de experiencia en sanidad y sistemas de información, para el entorno sanitario especialmente, con un alto grado de conocimiento en imagen diagnóstica y quirúrgica, digitalización e integración de quirófanos, sistemas de visualización clínica a pie de cama, monitorización de sistemas y aplicaciones propias de los sistemas de información para la salud. Desde marzo de 2021 es Healthcare Business Manager en SEMIC, empresa del grupo Econocom, con especial foco en todo lo relacionado con el cuidado de la salud y en particular en las áreas de puesto de trabajo, infraestructuras físicas, servicios gestionados, aplicaciones de gestión sanitaria y tecnología audiovisual, entre otras. Con 21 sedes en España y presencia en 16 países, dispone de una visión global de la industria y el mercado, en gran número de sectores: gobierno, banca, telecomunicaciones, hoteles, empresas y corporaciones, educación, salud. Ha participado como ponente en anteriores ediciones de las jornadas técnicas de AVISA, debatiendo sobre el uso de herramientas de seguimiento de pacientes y objetos, optimizando las infraestructuras existentes, y el concepto de Command Center como elemento de ayuda a la mejora de la asistencia sanitaria. Bueno, pues una vez finalizada la introducción, no me disculpo por haber sido larga, porque es lo que pretendía, pero llega el primer bloque, que es el de las preguntas a los ponentes. Haremos, digamos, 3 rondas, esperemos que el tiempo nos dé. Y la idea es la siguiente. Yo ya he hablado bastante, voy a intentar moderar la mesa pues, como mejor pueda, pero aunque las preguntas vayan dirigidas a cada uno de ellos, son preguntas que se plantean a la mesa. Entre ellos pueden debatir, comentar, lo que consideren oportuno. Cuando llegue el momento de las preguntas a la sala, que tenemos preparado un bloque de preguntas a la sala, son preguntas para vosotros, preguntas que la mesa os hace a vosotros. Os ruego que esas preguntas sean contestadas dirigidas a ellos, a los ponentes, que son los expertos y los protagonistas que tienen que generar
ese comentario, ese debate sobre las ideas que aparezcan durante esta mesa redonda en cuestión. Así pues, Javier, primera pregunta. Te hago llegar en nombre de la sala la siguiente pregunta. ¿Qué carencias considerarías objetivamente identificadas en la infraestructura que sustenta actualmente los sistemas de información para la salud públicos en la Comunidad Valenciana? Esa sería un poco la pregunta para la que te pido una respuesta, pues como consideres oportuno, lo más didáctica posible, que sea entretenida y que capte la atención de los compañeros. Adelante. Vale, bueno, la primera carencia para que posicionarnos en el contexto, en las infraestructuras las tenemos en la Consejería de Sanidad desplegadas en dos modelos. Tenemos el modelo centralizado, que se basa en el CPD de informática de Campanar. Ahí tenemos desplegadas aplicaciones centralizadas que dan servicio a atención primaria y el ámbito que tienen es toda la Comunidad Valenciana. Y luego tenemos otro modelo que es el modelo distribuido. Este modelo distribuido está implantado mayoritariamente en los CPDs de los hospitales. Entonces, como sabéis, en los hospitales, por lo que están desplegadas son las aplicaciones distribuidas y departamentales. La particularidad del modelo distribuido es que estas aplicaciones distribuidas pues, están desplegadas tan solo el ámbito que tienen es el del hospital. Quiere eso decir que cada una de las aplicaciones distribuidas tiene una instancia en cada hospital. En ese sentido, pues se puede observar que hay un poco de aislamiento entre esa información hospitalaria. Para eso también se implantó una solución llamada Nebula Sirion que integra toda la información hospitalaria, también incorpora la otra pata que sería de atención primaria y mediante diferentes motores de integración como Rhapsody, Web Service, digamos que la información fluye en esos sistemas. Entonces, estos dos modelos, el modelo centralizado y el distribuido, pues si lo revisamos, pues caeremos en la cuenta de que tenemos muchísimos CPDs implantados en la comunidad. Entonces, a la hora de optimización de recursos hardware, de software, de licencias, pues tiene un coste muy alto. Aparte que las infraestructuras de esos CPDs, pues lógicamente hay que mantenerlos. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor sería el momento, ya que estamos arrancando una nueva etapa revulsiva, de analizar esa situación e intentar optimizar un poco esos recursos, de redistribuirlos. Aprovechar también las nuevas herramientas que se están adquiriendo, los nuevos proyectos que van entrando, que ya no están pensados para trabajar ese modelo, sino que están pensados para trabajar de una forma más global. Entonces, en ese sentido, pues cabría un poco el ver cómo se distribuye esas cargas de trabajo. Entonces, más carencias que tenemos en infraestructuras, pues es precisamente de eso, de infraestructuras. En muchos hospitales, nosotros también en la parte del centro de informática, padecemos de falta de recursos, no tenemos el presupuesto, la burocracia nos mata. Entonces, en ese sentido, pues haría falta instaurar una planificación sistemática en la que cíclicamente, sin necesidades de ir tapando agujeros, pues esté establecido que cada X tiempo hay que ir renovando, porque tapamos un agujero y nos sale la vía de agua por otro. Entonces, en ese sentido, poner un poco
de sentido común ahí. De igual forma, las nuevas herramientas que vayamos implantando, pues se tienen que pensar, pues eso, pasando la página de lo que tenemos ahora. Tenemos que pensar de una forma más global. Y también en cuanto a los recursos humanos que tenemos, pues también remarcar que, como ya sabéis, son insuficientes, sobre todo para todos los proyectos que nos están entrando ahora, que son muy ambiciosos y muy atractivos, pero va a requerir de más gente y a lo mejor eso es una cosa que estamos haciendo muy bien, que son los grupos de trabajo, se están detectando todas esas carencias, se está trabajando en equipo. Eso es muy valioso. Tenemos que trabajar como un equipo. Ya en otro orden de cosas, pues ya la infraestructura es muy importante, la seguridad. Entonces, para temas de seguridad, estamos ahora mismo, aquí veo a Jordi, intentando obtener la certificación de nivel alto en el CPD de Campanar, es una vía de entrada. Entonces, esto nos vale para revisar nuestros procedimientos, nuestra seguridad, que es buena, es robusta, pero siempre tenemos deberes pendientes. Hablando de más infraestructura física, pues el tema del dato, intentar asegurarlo lo mejor posible, y la mejor forma de asegurarla, o una de ellas, es tener unos backups robustos, unos backups ágiles y que también tenga una protección contra el ransomware, que últimamente pues está bastante en boca de todos y es un riesgo que corremos. Y un déficit, el que yo detecto más importante que tenemos, un riesgo que nos recuerda que las cosas pueden pasar, desastres. Ninguno de esos CPDs, ni el CPD centralizado, ni ningún hospital dispone de un centro de respaldo. Un centro de respaldo que sea activo, pasivo, me da igual. Si tenemos un problema serio en uno de esos CPDs, pues que no me busquen. Quiero decir que si tenemos un problema en el centro de informática centralizado, pues nos quedamos sin dar servicio a la atención primaria en toda la comunidad. Además, todos los servicios de los que se nutren los hospitales, que también tienen sus integraciones con primaria, pues también se quedarían a ciegas. Si tenemos un fallo en un CPD de un hospital, pues ese hospital pues, lo tiene muy mal porque la información reside en su hospital y no tiene otra forma de salir adelante. Entonces, pues bueno, unas pinceladas que yo creo que todos conocemos. Afortunadamente sé que se le está dando importancia y que más pronto que tarde se le va a poner remedio a muchas de ellas. Escuchándote, Javier, he recordado una anécdota muy interesante. En un curso que hice sobre dirección de proyectos informáticos, el profesor insistía muchísimo en esto, en los recursos que se destinan, que no siempre son adecuadamente comprendidos, a infraestructura, a sistemas. Y él nos decía, un truco infalible. A veces cuesta convencer, pero funciona. 50% del presupuesto de los proyectos, infraestructura, comunicaciones, almacenamiento, cómputo y seguridad. Y con otros 50 haz lo que puedas. A lo mejor tendría que ser así, es una máxima interesante. Es decir, yo la mitad para infraestructuras, en el sentido de almacenamiento, cómputo, comunicaciones, seguridad, y con el resto se construyen sistemas sobre eso. Pero ya te garantizas un suficiente, digamos, bagaje de recursos humanos y materiales que pueden garantizar que puedas hacer frente a la puesta en marcha y a la consolidación de los proyectos, ¿no?
A veces esto no se hace así previamente. Se va teniendo cada vez más en cuenta la parte de infraestructuras, pero es que es verdad que muchas veces nos entran proyectos y vale, muy bien, ¿y eso dónde lo metemos? Si ya la infraestructura que tengo está saturada. Tiene que ir de la mano lo uno con lo otro. Muchas gracias, Javier. Primera pregunta para Vicent, que sería la siguiente, también en nombre de la sala. Desde el punto de vista de los departamentos de salud, ¿de acuerdo? Digamos, ahora te pones tu traje de tu mono de trabajo de tu departamento. Asis, ahora a nivel de modelo, ¿cómo crees que se valoraría, hipotéticamente, una historia clínica única, centralizada y homogénea, digamos, lo mismo para todos, contra el modelo distribuido actual, con Nebula como aglutinador y generador virtual de una HCU hospitalaria? ¿Cómo crees que esto se recibiría, se valoraría a nivel de Departamento de Salud? Gracias, Vicent. Bueno, yo voy a empezar con mi opinión, ¿vale? Es decir, No. Empieza y termina con tu opinión. Vale. En primer lugar, yo creo que tenemos de definir algunos conceptos que has dicho en la pregunta. El primero es historia clínica única. Es un gran acierto la dirección de Avisa al poner como lema hacia la historia clínica única, porque la historia clínica única abarca mucho más de lo que vamos a hacer estos próximos años, porque yo interpreto que la historia clínica única abarca especializada, primaria y el ámbito social. Y eso es hacia donde tenemos que ir. ¿Entendéis? Es decir, yo creo que la estrategia es el punto de partida para llegar ahí. Luego has dicho una palabra clave que es homogénea, que Tano antes en la presentación también ha hablado de intentar estandarizar los procesos y yo difiero. Es decir, difiero porque desde mi punto de vista los hospitales no son homogéneos. Es decir, la fe, las urgencias de la fe no tienen nada que ver con las urgencias de Gandía. Las de Gandía no tienen que ver con las urgencias de Denia. ¿De acuerdo? Entonces, los procesos no tienen por qué ser homogéneos, si no tendremos problemas, porque no podremos optimizar los procesos clínicos que vienen restringidos por la estructura de recursos humanos, la estructura física del hospital, los servicios que prestan, etc. Por tanto, homogeneizar los procesos no lo veo. Yo creo que tenemos que homogeneizar los catálogos. Cuando hablamos de medicación, tienen que ser la misma medicación en un hospital, otro. Las prestaciones, cuando metemos en lista de espera a un paciente, tienen que ser con la misma indicación en cada uno de los sitios. Pero el proceso de tratamiento del paciente tiene que ser distinto, porque así optimizaremos el funcionamiento de los departamentos. Por tanto, lo de homogéneo, yo creo que tenemos que ir a una historia clínica que nos permita, teniendo una base que sea común, ¿vale? Una base de catálogos que nos permita luego que la visión sea homogénea por parte del paciente. Da igual el proceso del paciente, él va a ver lo mismo, pero controlamos estos catálogos básicos por parte de servicios centrales o la organización que se decida, pero sobre esto tenemos que ser capaces de, como una plastilina, como un Lego, construir aquellos procesos que optimicen el trabajo. Esta es una parte. Luego comentas el tema de Nebula, ¿no? Si comparamos esto con Nebula. Mira, nosotros en Denia hemos integrado con Nebula... Perdona, Vicente, lo decía porque puede haber gente que considere que Nebula es algo, una realidad suficiente y que no valdría la pena moverse de ahí. A ver, Nebula es una herramienta fantástica. Estamos integrados en Denia en Nebula desde hace 2 semanas o 3 aproximadamente. Es brutal lo que permite que podamos
hacer que los médicos de otros departamentos puedan visualizar la información clínica del paciente, ¿vale? Creo que ahora es una herramienta fundamental, sobre todo cuando estamos en el proceso este de intentar mover los pacientes entre los distintos hospitales de las ASIS, ¿vale? Y esto facilita bastante esta visualización por parte de los médicos que van a tratar al paciente. Por tanto, fundamental. En el proceso al que vamos de historia clínica única, ¿vale? Nebula yo creo que va a ser también una herramienta fundamental, porque esto no es un Big Bang para toda la consellería. Es imposible. El secretario Tomónico ha dicho que serán 3 años o 4 o 5, ¿vale? Pero durante todo ese proceso, Nebula puede ser una herramienta clave, ¿vale? Pero cuando tengamos una historia clínica única, Nebula puede servir, no sé, para ver el histórico y todo esto, pero necesitamos que la historia clínica única sea que el paciente da igual, y yo lo tengo en Denia, lo envío a la vila, ¿vale? Pero que sea el mismo proceso, ¿entendéis? Da igual el médico de donde sea, pero lo vea, pero que no tenga que entrar. Es que los clics nos condicionan a los informáticos de cara a los clínicos. Y este tipo de herramientas te obligan a navegar para buscar la información. Esto tiene que ser todo muchísimo más fluido, ¿vale? Por tanto, Nebula sí, Nebula va a ser una herramienta clave para todo ese proceso al que vamos a ir, ¿vale? Y tenemos Nebula para rato, porque este proyecto no se va a realizar en probablemente 3 años. los compañeros que hablen de la gestión del cambio también valorarán, pues, el papel que Nebula puede jugar en esa gestión del cambio, ¿no? Eso ya les corresponderá a ellos esta tarde y puede ser muy interesante. Correcto. Gracias, Vicente. Mabel, primera pregunta para ti, en nombre de la sala. A la vista de la experiencia e historia de las comunicaciones asociadas a los sistemas de información para la salud públicos en la Comunidad Valenciana y en particular a la red Arterias, ¿qué aspectos destacarías como especialmente mejorables cara a un nuevo proyecto de historia clínica única? Vale, pues yo lo primero que hacer es contestar a la pregunta y luego ya desarrollaré cada uno de las respuestas. Y es, lo primero de todo, un aspecto mejorable, la diversificación en accesos, que ahora os explicaré lo que es y cómo estamos. El tema de latencia de respuesta de las aplicaciones desde la parte de los usuarios. Y el tercer aspecto es el respaldo que Javier ya lo ha introducido, ¿vale? Yo voy a hablar desde la parte de comunicaciones, Javier habla de la parte de infraestructuras y ahora yo os comentaré. Como sabéis, la red de arterias actualmente se sustenta sobre una red privada MPLS del operador, y sobre ella los hospitales tienen acceso a esta red con accesos macroLAN, ¿vale? Todos los hospitales están actualmente con accesos macroLAN de 1 giga, tanto principal como backup. Y ese acceso a esa red macroLAN acaba siempre en un nodo único que agrega todos esos accesos, que es el centro de informática en el CPD de Campanar. ¿Qué pasa? Que si tengo que movernos hacia una historia clínica única, que ese única significa que va a ser centralizado. Me da igual si va a estar en el CPD de Campanar, va a estar en el cloud, en la nube, donde sea, pero va a ser centralizado. Con lo cual, lo que es las comunicaciones se convierten en un elemento clave para garantizar esa accesibilidad. De hecho, a día de hoy, cuando alguna aplicación no va, lo primero que se hace es garantizar que la red va y después ya sigo mirando si hay algún problema en la aplicación. Pues esto es lo mismo. O sea, lo primero que hay que hacer es garantizar toda esa accesibilidad a lo que será la infraestructura que tendrá de forma centralizada esa historia, esa clínica. ¿Qué pasa actualmente? Todos los he dicho, todos los hospitales tienen principal y backup, están redundados. El
problema o el aspecto a mejorar es que no tienen una diversificación total. ¿Qué significa diversificación? Significa que extremo a extremo, desde lo que es el router que está en los CPDs de cada hospital actualmente hacia pues el punto, digamos, de agregación que ahora es el nodo del centro de informática, todo el camino de alguna forma esté redundado y que sea diferente y esté diversificado. Eso quiere decir, por parte del operador tiene que aportar pues todo lo que es la parte de trazado físico, lo que son las centrales, los equipos de los centrales estén diversificadas y vayan por caminos diferentes. Y por parte del hospital también. O sea, la parte del hospital pensamos que el operador se queda, en cierta forma, a lo que es la arqueta, la acometida, si lo pone el hospital, que puede ser el caso que esté dentro de lo que es el recinto lo pone el operador, pero puede ser que esté en el caso del hospital. Y luego queda todo un tramo de canalización desde lo que es la calle de alguna forma hasta llegar al CPD del hospital. Pues eso también tiene que estar diversificado. No sirve de nada que el operador nos dé toda la diversificación que pueda, pero después entre todo por la misma canalización y acabe por el mismo sitio al CPD, ¿vale? Entonces, por eso que hay que conseguir que toda la red, digamos, de acceso desde lo que es el hospital que va a acceder a esa historia clínica única hasta el nodo final, que sea el cloud, también va a pasar por el centro informático, el nodo principal, esté totalmente diversificado. Lo que os comentaba, actualmente no todos los hospitales tienen la diversificación total y es una de las cosas que se va a empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Con todo lo que es también el operador de la red corporativa de la Generalitat para conseguir esa diversificación total, ¿de acuerdo? El otro punto que he comentado es la latencia, ¿vale? Y es porque hay que tener en cuenta que en el momento que ahora está todo en un CPD, ¿vale? La historia, digamos, clínica está en un CPD, con lo cual el acceso desde los usuarios finales es a través de la LAN. La LAN ya desde hace ya 3-4 años que todos los hospitales se renova con el modelo de R2, se renova toda la LAN y está perfectamente dimensionada para que el acceso sea rápido y seguro. Pero ¿qué pasa? Que si sacamos ese acceso fuera, incluso aunque sea dentro del centro, aunque sea el centro de informática, pues ya tenemos que considerar que no es lo mismo, evidentemente, una latencia de un acceso a un sistema de información desde dentro de una LAN que atravesar una WAN, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que a la hora que se diseñen y las arquitecturas de lo que va a sustentar la historia clínica se tenga en cuenta que la red, al fin y al cabo, es una red física. Detrás de todo lo que vemos hay una red física y una serie de saltos de routes que tienes que llegar. Si estás en Alicante, tienes que llegar al centro de informática en Valencia. Si estás en Castellón, tienes que llegar al centro de informática que está en Valencia. Y si está en el cloud, tienes que llegar desde Alicante a Valencia y desde Valencia al cloud. Entonces, sí que es muy importante tener en cuenta eso, en cuanto a lo que es que la red tiene una latencia inherente a la propia red física, que, por ejemplo, actualmente lo que es la red macroLAN pues son en torno a 6-8 milisegundos, que eso es imposible normalmente de bajar, lo que son las red macroLAN, y en otros tipos de redes de acceso pues pueden ser hasta mayor. Entonces, sí que es un aspecto que hay que tener en cuenta, que ese retardo inherente que proporciona la red habrá que tenerlo en cuenta, que va a ser una diferencia respecto a lo que hay actualmente, que es el acceso directamente al CPD de los hospitales. Y luego el otro aspecto a mejorar, pues evidentemente es el respaldo, ¿vale? Que ya Javier lo ha comentado. El respaldo no solo en la infraestructura pues de servidores y de todo almacenamiento, de todo, sino las comunicaciones también. Pensar que si ahora nos cae, lo que estaba diciendo, si nodo de agregación es el centro de informática, si cae ese nodo, pues ya no llego a ningún lado.
O sea, ya puedo tener las comunicaciones también levantadas, ya puede estar las macrolanes levantadas, todo, que el centro de informática pues no hace de nodo de poder llegar, ¿no? Entonces, eso que es una zona muy importante, el poder tener, en cierta forma, siempre un respaldo hacia dónde ir. Que existen opciones y posibilidades y técnicamente sí que es viable, por ejemplo, decir, bueno, pues no tengo CP de respaldo en el centro de informática, puedo hacer que, imaginemos que esté la historia clínica en el cloud, que desde cada hospital se llegue al cloud, se puede hacer, ¿eh? Porque actualmente, de hecho, el centro de informática ya está conectado actualmente a, creo que son 5 clouds, y se podría llegar a hacer que cada CPD, ¿vale? De alguna forma, o cada acceso, digamos, desde cada hospital, perdón, llega al cloud. Pero no es operativo, en cierta forma, a nivel de gestión de administración. Gestionar todos esos accesos desde los 24 o 25 hospitales sería, bueno, desde mi punto de vista, luego no sé lo que quedará, pero desde mi punto de vista es verdad que independizas quizás el acceso, pero realmente el añadido que tienes de gestión de toda esa infraestructura es muy superior. Entonces, un poco son los 3 aspectos que yo sí que veo que a nivel de comunicaciones hay que tener en cuenta, y me consta que ya se está yendo hacia allí. O sea, que no es una cosa que vea muy pues muchas gracias. Solo un detalle. Lo que tiene que ver con la diversificación, ¿consideras estratégico que la Consellería entre en el tema de la diversificación también a nivel de proveedores de tecnologías y servicios de comunicaciones? Sí, a ver, actualmente a nivel de lo que es la red corporativa, la Consellería de Sanidad tiene un único operador, que es el operador que proporciona, digamos, el adjudicatario, en cierta forma, de la Generalitat Valenciana cuanto operador de lo que es la gestión de la red WAN. Sí que es verdad que nosotros desde lo que es CGRA o Artelia, si conocéis, gestionamos la LAN, pero sí que es la DGTIC que gestiona toda la WAN con el operador que gestiona. Entonces, sí, o sea, es que la siguiente pregunta también lo explicaré, pero que ahora tenemos un modelo y es el que tenemos y va a continuar así. Lo que pasa es que se va a evolucionar y se van a poner alternativas para que pueda haber también una diversificación también en operador, ¿vale? Es lo que también hay que tener en cuenta. Perfecto, muchísimas gracias. Nicolás, tu primera pregunta, que es bien larga, pero no significa que la respuesta también lo tenga que ser. No te preocupes. Es decir, esta primera ronda he sido, digamos, muy condescendiente, os he dejado. La segunda y tercera no van a ser tan amplias porque el tiempo Apremia, sí, sin problema. Como cara tanto a la estrategia de salud digital como en particular a la construcción de una estrategia clínica única, va a ser inevitable. No digo si es bueno o malo, pero va a ser inevitable la colaboración de la administración pública o en el ámbito privado. Te pregunto en nombre de la sala si la sinergia como concepto realmente se sustenta en un resultado superior a la suma de las partes. ¿De acuerdo? Por tu experiencia al respecto, ¿crees que en ocasiones la colaboración público-privada en sanidad, más que cubrir carencias o aportar valor real, acaba materializándose en la simple externalización de proyectos y servicios públicos? Y en este sentido, ¿cómo crees que el ámbito privado podría aportar su mejor valor añadido a un proyecto de estas características sin generar preocupación o desconfianza entre los profesionales informáticos de la sanidad pública valenciana? ¿Y cuáles serían también, según tu criterio, los riesgos a evitar en este viaje conjunto entre lo público y lo privado, que va a ser ciertamente inevitable? Gracias. Muy bien. Bueno, obviamente la colaboración público-privada es indispensable hoy en día para cualquier proyecto, en cualquier mercado y más en el entorno sanitario.
Estaba de acuerdo cuando hablaba el secretario que el foco que tenemos que tener, y está en otras reuniones, cuando estás en la industria muchas veces piensas que tienes que aportar soluciones. A vosotros voy a trabajar como mercado, porque no voy a atacarlo como tal, ¿no? Mercado, industria. Cuando lo analizas así, lo tienes que analizar en sanidad y en un entorno de una historia clínica electrónica, principalmente como usuario. ¿Qué pide fundamentalmente la industria? Información. Muchas veces no nos damos cuenta que queremos que no estamos en el mismo escenario. Y yo particularmente pienso lo contrario. Llevo 30 años en la industria, nunca he estado en la parte vuestra, me explico, pero lo veo así. ¿Por qué? Porque a mayor información que hay, mayor capacidad podemos de ayudar a solventar los problemas. Aquí hay presentes muchos pósters de gente de industria y cada una da una aportación de algo que pueda ayudaros a vosotros en vuestros proyectos. Para mí el primer mensaje es colaboración e información. En este caso particular de un proyecto de historia clínica electrónica, lo tenéis muy... Me gusta mucho porque conozco vuestra forma de trabajar, que afortunadamente se está implementando a nivel global en otras regiones, en otras comunidades autónomas, donde sí se establecen equipos de trabajo que analizan desde el punto de vista de cliente-solución. Vosotros, por ejemplo, trabajáis en algunos de vosotros en proyectos que estáis involucrados en una solución, e interviene dentro del Servicio Central de Consellería como validador de la solución, buscáis un escenario y vais al mercado. Me parece fundamental porque simplifica mucho el modelo para ayudar al mercado. En el mercado estamos para eso, para ayudar con más información. En un proyecto de historia clínica electrónica, esta mesa está muy focalizada en la parte de infraestructura, pero sabéis que es mucho más amplio, tiene muchos campos. En la parte que yo veo personalmente está desde, primero, lo que ha comentado aquí algún compañero, la diversificación, atención primaria, atención especializada, el usuario no es igual, el puesto de trabajo no es igual, la accesibilidad no es igual, la rentabilidad del uso del puesto de trabajo no es absolutamente nada igual, con lo cual tiene ciertas facetas. Si ya entramos en la parte de infraestructura, como luego desarrollaremos posteriormente, hay facetas mucho más relevantes, ¿no?, en ese sentido. Pero lo importante es tener claro ese digamos, concepto de cierta, digamos, transparencia entre, digamos, el mercado y la industria. Afortunadamente, cada vez más, y vosotros participáis en mucho de ello, desde la industria lo vemos, hay escenarios que, bueno, que dice muchas veces, ¿son útiles? No, pues para mí sí son. Los diálogos competitivos, las consultas públicas al mercado, todo eso a vosotros os ayudan a realizar los proyectos y a la industria a focalizar el tiro. Luego yo posteriormente desarrollaremos una visión personal de cómo abordar proyectos de estas características, pero bueno, no quiero hacer un spoiler en ese particular, básicamente. Y en general, lo que yo siempre defino, para ser breve, tiene que ser un win-win. Win-win para ambas partes. ¿Por qué? Porque el que se beneficia es el usuario final. Y todos aquí somos usuarios en alguna comunidad autónoma. Yo soy de Andalucía, allí tienen Diraya, vivo en Madrid, utilizo la plataforma del SERMAS. La de Valencia la conozco poco, me gustaría vivir aquí y poder disfrutarla, pero no la conozco en suficiencia. Cada una tiene sus particularidades, pero hay que pensar en eso, en el win-win, para dar mejor calidad de servicio al que finalmente lo necesita, que somos todos. Con eso creo que contesto básicamente a tu pregunta. Nicolás, muchísimas gracias. Segunda pregunta para Javier. Ahora sí que vamos a intentar reducir un poquito el tiempo de respuesta, aunque muy cortésmente nos han añadido unos minutillos. Y sería esta, Javier, también en nombre de la sala. A la vista de la experiencia e historia de los sistemas de información para la salud en la Comunidad Valenciana, ¿qué crees que se espera? Esto es importante. ¿O se debería esperar de la historia clínica única desde el punto de vista de las infraestructuras? Es decir, ¿qué crees que la gente espera cuando hablamos de este proyecto, de estas circunstancias, de esta nueva estrategia?
la gente desde su puesto de trabajo, desde su departamento, ¿qué espera que se haga? Gracias. Bueno, lo primero que más van a notar es que va a haber una instancia única. Va a estar la historia clínica en un modelo centralizado. Vamos a cambiar lo que sería el modelo que tenemos ahora estanco entre los diferentes departamentos. Entonces, la historia única estará centralizada en una infraestructura. ¿Vale? En ese sentido, tiene que ser un software abierto, un software también parametrizable para que la gente se sienta cómodo trabajando con él, que permita también el configurarlo y que se puedan también adaptarse a las necesidades, a las nuevas funcionalidades. Un software también basado en multicapa para que sea un software óptimo a la hora de trabajar con él, basado en microservicios, modulable, reutilizable el código, con un bajo acoplamiento, dependencia entre ellos. Y en definitiva que sea un software que sea interoperable con otros sistemas de información que están por inventar o están por venir, como el FHIR, el repositorio, o con cualquier aplicación. Incluso pues pensado para en un momento dado pues sea, ¿por qué no? Claro, interoperable directamente con otras comunidades autónomas. Es un poco tener esa mentalidad abierta. Y en esa línea, pues también de cara al usuario, pues también tiene que ser un software seguro que permita el acceso a la historia clínica desde cualquier puesto, utilizando un cliente ligero, que no necesite un cliente web, que no necesite ninguna instalación en el puesto de trabajo, y una autenticación pues segura, con certificados, utilizando los sistemas actuales que tenemos de autenticación u otros mejores. El OAM también lo estamos intentando implantar en centralizadas, puede servir también para este cometido. Y bueno, esas serían las líneas principales y luego, sobre todo, para nosotros, para los de sistemas o para la gente que trabaje más con ese sistema, pues que sea un sistema gobernable, que podamos administrar, que sepamos que si hay algún problema, que sepamos identificar rápidamente dónde está, que sea un software cómodo, estándar, que permita un backup fiable, que permita unas operaciones de disaster and recovery, como pueda ser una réplica en un CPD remoto. Entonces, en este sentido, es donde a la parte de infraestructura nos interesaría que fuera dirigido esta nueva historia clínica. Gracias. Es realmente importante porque todo esto de las infraestructuras, lo que está subyacente, lo que está detrás, lo que suponemos pero no sabemos dónde está, la gente cuenta con ello. Y es un hecho que cuando las cosas van bien nadie piensa en infraestructuras. ¿Va todo bien? Pues va todo bien. Pero cuando van mal las cosas suelen ser los primeros señalados, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta cuánto se va a invertir, de qué manera, cuáles van a ser los medios y los recursos y hasta qué punto va a haber confianza en ese nuevo modelo desde el punto de vista de los departamentos, en el sentido de que incuestionablemente vamos a ir a algo mejor. Gracias. Vicente, tu segunda pregunta, en nombre de la sala también. ¿Cómo valoras, es importante esto, muy importante, la posible resistencia al cambio? ¿Por qué? Vamos a ver, los que estamos aquí, algunos, otros no, en mayor o menor medida, pues participamos opinando,
en grupos de trabajo. No somos, evidentemente, quienes decidimos, pero sí que proponemos, planteamos. Esta nueva estrategia, este nuevo modelo de HCU, a mucha gente le caerá de repente, le lloverá, ni ha preguntado, ni ha dicho, ni se le ha informado. ¿Cómo crees que reaccionarán? Y si esa posible resistencia al cambio en los departamentos de salud en lo relativo a la infraestructura, central versus local, central versus distribuida, y al tipo de producto sobre el que acabe, digamos, construyéndose esa historia clínica única, tanto de la lógica administrativa como asistencial. Ahora tenemos un desarrollo muy a medida y a lo mejor pasamos, no lo sé, a un modelo más tipo RP, algo muy configurable, homogéneo, lo mismo para todos o no. ¿Cómo ves eso? Esa resistencia al cambio hipotética que tú puedes de alguna manera percibir en tus usuarios y crees que acabará apareciendo cuando esto caiga de repente en los departamentos. Gracias. A ver, la resistencia al cambio es algo humano, ¿vale? Mi suegro, que en paz descanse, siempre decía que de qué se trata que me opongo, ¿entendéis? Es decir, ya sin saber de qué era el tema. Pero voy a responder teniendo en cuenta dos conceptos. Uno es evolución natural y el otro sentido común, ¿vale? Evolución natural. Aquí algunos estábamos hace 25 años donde teníamos CPDs en los centros de salud, ¿vale? Teníamos servidores con la historia clínica. Estaba en un CPD que se llamaba archivo, donde había mucho papel debajo de la mesa, yo creo que lo recordaréis, donde encima se ordenaban las historias clínicas. Y eso era una realidad. Hace 25 años, tener servidores y la historia clínica de los pacientes de esa ciudad estaban allí, en un Windows NT, ¿vale? No te cuento cómo era el CPD aquel. Ahora esto lo vemos una barbaridad tecnológica, no se nos ocurriría, eso es arcaico, etcétera, etcétera. ¿Qué pensáis? ¿Cómo será dentro de 25 años el Avisa aquí? ¿Y qué pensarán de los CPDs en los hospitales? Os podéis hacer una idea, ¿eh? Porque yo visualizo que lo de los CPDs en los hospitales dentro de 25 años igual ya ni están, ¿vale? Y esto posiblemente sea una evolución natural. Pero lo curioso cuando piensas en esto, porque además esta parte la hablé con Carmen Ferrer, ¿vale? El tema de qué pasó en los centros de salud, te das cuenta que la decisión de centralizar el SIAP-WIN que teníamos en Abucasis 1 fue debida a varios conceptos. Primero, no teníamos una historia clínica única en primaria. Teníamos muchas historias clínicas en primaria, una por cada pueblo. Era imposible por parte de servicios centrales analizar qué pasaba en atención primaria porque los catálogos eran distintos, las agendas eran distintas. ¿Os estáis dando cuenta que los problemas que había hace 25 años en atención primaria son muy similares a los problemas que tenemos ahora con los hospitales? Y parece ser que vamos a repetir esta historia. Vamos a evolucionar también de historia clínica distribuida, ¿vale? A una historia clínica única, pero para resolver este tipo de problemas, ¿vale? Y esto yo considero que es una evolución natural, ¿vale? Esa es una parte. La segunda es el sentido común. Y en esto, el sentido común, quiero poner como ejemplo el grupo de trabajo de centralización que aquí hay, que están trabajando de una forma brutal, ¿vale? Que los conocéis, son los que estamos interrogando qué tenéis en los hospitales, ¿vale? Y aparte de hacer este catálogo, el ejercicio que se está haciendo es el siguiente, es decir, ¿qué tenemos que hacer con todos estos sistemas? Porque no podemos tener más de 2.000 sistemas en los hospitales, porque si no, lo de la historia clínica estará
Difícil, difícil, difícil. Y aplicamos el sentido común. Fijaros, es decir, lo que realizamos es cogemos un sistema que está en todos los hospitales, distribuido, y nos hacemos una pregunta, es ¿qué aportamos si este sistema está distribuido en el hospital, instalado en el hospital? ¿Aportamos algo? ¿Hay algún motivo por el cual este sistema debe de estar en el hospital? ¿Este sistema podría ser centralizable? Si estuviera centralizado, ¿qué beneficios tendría? ¿Perdemos algo? ¿Hay alguna restricción tecnológica por la cual debe de estar el hospital? Porque si no lo hay, hacemos un informe que decimos que esto se tiene que centralizar. ¿Entendéis? Por tanto, la reflexión tiene que ser qué aporta que el sistema esté dentro del hospital hoy en día. Porque los hay que sí que tienen que estar. Yo creo que Alberto lo comentaba el otro día en una reunión. Posiblemente en la UCI tenemos sistemas que por latencia tengamos que tener este gateway, caché o incluso el sistema dentro del hospital. Por la situación tecnológica de hoy. Dentro de 25 años ya veremos. ¿Entendéis? Por tanto, no es centraliza todo o no centraliza. Es decir, tienes que aplicar el sentido común, analizar cada sistema y a partir de ahí proponer. Porque la mayoría... ¿Qué hacemos? Es decir, con la mitad de sistemas que tenemos en los hospitales no aportamos valor nosotros. Son setas que tenemos ahí marcadas, ¿entendéis? Y luego, si os dais cuenta, imaginaos, pongo ejemplos. Hemodiálisis. No tendría más sentido que hubiera un único sistema de hemodiálisis global para toda la consejería, para saber todos los pacientes que dializamos y los podemos mover cuando la fe está saturada. Banco de sangre. ¿Qué aportamos en los departamentos del banco de sangre? ¿Por qué no centralizamos esto? Oncología. Tenemos los sistemas distribuidos de oncología pagando 28 contratos, como comentábamos antes, pero no tendría más sentido tener un único sistema de oncología centralizado donde allí tuviéramos una visión completa y única de los pacientes oncológicos que tenemos. Por tanto, ahí la discusión sobre centralizado y distribuido no es 0 o 1, es el sentido común para cada uno de los sistemas. Muy bien. Evidentemente, hablando, los dos habéis comentado el tema de la latencia. En sistemas fuertemente centralizados, la latencia, claro, no es solo la propia de las comunicaciones, hay que sumar todo el tiempo de procesamiento del sistema centralizado. Claro, desde que tú invocas hasta que tienes la respuesta, tienes la latencia propia de las comunicaciones más la latencia propia del tiempo de procesamiento del sistema centralizado. Entonces, es interesante este planteamiento porque habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora de las calidades, de las tecnologías que nos permitan esa inmediatez que va a precisar una técnica única, completa, centralizada, que al final ese es el modelo. Vale, yo empiezo ya a discutir con vosotros, ¿vale? Mabel ha comentado antes lo de la alta disponibilidad, lo de tener 2 entradas, etcétera, pero tenemos un único proveedor y eso es un problema, ¿vale? Eso es un problema porque deberíamos de tener 2 proveedores. No puede ser que todo esté en manos de Telefónica o un único medio. ¿Entendéis? Todo entra por la fibra, ¿no? Y en algún momento esa fibra se junta. Os lo comento porque he tenido la oportunidad de viajar mucho y cuando veías hospitales que tenían historias clínicas fuera de los CPDs, tenían 2 proveedores totalmente distintos, que accedían por medios distintos y daban la comunicación. Y en este caso no lo podemos hacer ahora porque es un tema que se gestiona a través de la DGTIC y tal, pero tenemos que tener a eso, distintos medios, porque puede fallar, ¿vale? Y esto yo creo que es uno de los temas que tenemos que tener en cuenta a nivel de infraestructuras, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Vicente.
Mabel, tu segunda pregunta, también en nombre de la sala. ¿Qué nuevos planteamientos y tecnologías consideras que, referidos a las comunicaciones, debieran tenerse en cuenta en el marco de un proyecto tan ambicioso como el de una historia clínica única, regional, concebido para las necesidades de hoy, porque evidentemente lo que tenemos son las necesidades de hace 40 años, sustentado con la tecnología de hoy y en el ámbito, por supuesto, de la sanidad pública valenciana? Gracias. A ver, pues Vicente ya me ha introducido la parte que iba a contar, o sea que te voy a dar respuesta y sí que es verdad, lo he explicado al principio de la primera pregunta, que actualmente los accesos de los hospitales están con doble macroLAN, que es una misma tecnología y un mismo operador. Pero también hay que pensar que de todo lo que son las tecnologías que ahora explicaré, que de alguna forma terrestres, de alguna forma la macroLAN es la que de alguna forma a día de hoy garantiza es simétrica y garantiza al 100%. Es como tener una línea punto a punto prácticamente de tu extremo al extremo destino. Entonces, claro, otra de los planteamientos que hay que hacer es diversificar en tecnología, ¿de acuerdo? O sea, no solamente tener pues, las macrolanes, sino también pues, tener pues, otras redes que aunque a lo mejor no sean, sí que pueden ser simétricas o asimétricas y no puedan tener el 100%, digamos, en cuanto a garantizar la simultaneidad de uso de la red, pero sí que son otras tecnologías que van a hacer, en cierta forma llevan inherente lo que es la diversificación, porque, por ejemplo, ahora tenemos las macroLAN porque son las que pueden ir a 1 giga, a 10 gigas, pero bueno, la FTTH que todos conocéis, en breve ya también está hasta 300 o 600 y se puede llegar hasta 1 giga. Puede ser también otra opción también para poder diversificar en tecnología. Y también tenemos más tecnologías actualmente de acceso, como son el 4G, que tenemos pues, muchos centros que lo tenemos quizás que los principales o incluso los backups los tenemos con routers 4G. Incluso también existe la posibilidad de, actualmente en el catálogo actual de la DGTIC sí que hasta ahora estaba la satélite con VSAT, pero que sí que se ha demostrado que el retardo en este caso, porque sí que se hizo una prueba en un pueblecito del interior y el retardo y la latencia de acceso desde la sede con VSAT a SIA a Bucasis no era posible y no se implementó. Pero es decir, que tecnologías, en cuanto a planteamiento para diversificar en tecnologías, existe. Y digamos que ahora sí que el reto y además que sí que hay unas propuestas para justamente añadir nuevas tecnologías, como os he comentado, el acceso de FTTH a 1 giga e incluso a nivel móvil el 5G. Porque el único problema que tiene el móvil, la 5G, es que ya existe, ya existen routers a 5G que están puestos en algunas sedes. Lo que pasa es que lo que conocemos todos con el 5G es 5G en la parte radio, ¿de acuerdo? O sea, desde lo que es el dispositivo, que los dispositivos tienen todos ya, los móviles tienen todos tarjetas 5G, hasta la estación base. A partir de ahí, desde la estación base, todo el core que lleva hacia digamos, el núcleo del operador sigue siendo con tecnología 4G. Entonces, no es un 5G, lo que conocemos ahora con 5G, los operadores 5G, todos los operadores tienen 5G, pero solamente en la parte radio. O sea, pero que sí que es un elemento más a tener en cuenta, porque además la movilidad sí que, los accesos móviles sí que son muy rápidos de montar y se han tenido en cuenta. Y otro planteamiento es el tema del operador, ¿vale? Sí que es verdad que ahora las comunicaciones corporativas están con un único operador, pero ya en breve sí que se va a tener en cuenta el poder tener doble operador, ¿vale? Doble operador en cuanto a salida hacia la red corporativa y a su vez hacia Internet. Pero primero hay que evolucionar también lo que es la red a SD-WAN, ¿vale? Porque el tener doble operador
No significa que es un operador de backup, puede ser incluso un operador que en ese momento pues, la necesidad o simplemente priorizas un tráfico por una línea o por otra. Entonces, hay que tener mecanismos para poder también gestionar de forma transparente, evidentemente para el usuario y también para los administradores, que sea fácil, y para ello hay que implementar SD-WAN. Entonces, digamos de alguna forma, el operador y todo lo que es la gestión de la red corporativa que está llevando la DGTIC sí que ya está trabajando esto. Y los próximos catálogos van a incluir la posibilidad de tener doble operador. Tanto lo que es operador para lo que es la salida del hospital, como doble operador también en lo que es el nodo del centro principal, el centro de informática, por ejemplo, hacia el cloud, que podamos tener diferentes operadores para poder llegar al cloud. Entonces, sí que son dos planteamientos que tienen que tenerse en cuenta ahora, que es diversificación de tecnología, no quedarnos solo en la macro LAN y tener el doble operador para no estar dependientes de un único operador, pese a que esté diversificado completo. Y además, muy interesante el planteamiento de doble operador en modalidad activo-activo, digamos, balanceando entre los propios proveedores, no como backup, sino teniendo la seguridad de que ambos están proporcionando los servicios contratados en calidad suficiente para, de alguna manera, hacer que la historia clínica única fluya de una manera adecuada a las necesidades de la sanidad pública valenciana. Muchas gracias. Nicolás, vamos a ver. También tu opinión personal. Todos recordamos, hace ya muchos años, cuando las tecnologías propias de la sanidad eran absolutamente verticales, no tenían nada que ver con las del resto de la industria y muchísimo menos, nadísima que ver con la informática doméstica. Eran algo puramente de la sanidad, con un ROI, una recuperación de la inversión a muy largo plazo, porque era, digamos, todo súper mega caro. La industria y el mercado han cambiado, todo de alguna manera se ha generalizado, las tecnologías cada vez son utilizadas en distintos ámbitos, digamos, desde la misma óptica. La pregunta, también en nombre de la sala, sería en este sentido, tu opinión, insisto. ¿Crees que en el enfoque actual, hoy, de la industria y el mercado, como proveedores de tecnología para la sanidad, desde el punto de vista de la industria y el mercado, priman en exceso un ROI a corto plazo? Es decir, que el fabricante, el ideador de la solución, quiere recuperar cuanto antes la pasta que ha invertido en I+D, ¿no? Y un I+D+I de espíritu tal vez excesivamente generalista, que también se adapta a la sanidad en función del mercado. Y si crees que esa aplicación de la tecnología de ámbito generalista está respondiendo efectivamente a las necesidades de la sanidad conectada, diferencial, inteligente, en la que ya estamos inmersos. Vale. A ver, no vamos a engañar, la industria busca rentabilidad, está claro, ¿no? O sea, ofrecer algo a cambio de algo en ese sentido. Y el mercado busca optimización, conseguir lo mejor, digamos con el mayor retorno de inversión posible. Eso es obvio, ¿no? A partir de ahí, lo que tú comentas referente, para mí, en general, la solución de sanidad no tiene mucha simetría, para mi punto de vista, comparadas con otros mercados. Por ejemplo, vamos a hablar de la diferencia de una historia clínica electrónica a cualquier sistema de gestión de cualquier empresa, multiempresa, con no sé cuántos miles de trabajadores. La casuística es diferente. El uso es diferente. Sí, que tú utilizas una base de datos, que tú la puedes segmentar, la puedes meter en cualquier infraestructura, la puedes hacer como quieras. Pero luego está el contenido en sí, las aplicaciones que cuelgan de ahí, no son diferentes. Yo, bajo este particular, en este tipo de proyectos y en general en cualquier proyecto, yo soy muy partidario de la atomización. ¿Y qué significa eso?
Pues que yo no soy partidario, por ejemplo, y me voy a meter en un jardín seguro, es coger una historia clínica electrónica y dársela a un solo proveedor. Yo no lo haría nunca. ¿Por qué? Fácil. Estás hablando de retorno de inversión. El retorno de inversión, las empresas cuando sacan productos buscan los retornos de inversión, los miden y los cuantifican y los cualifican. Y los I+D+I van relacionados a esos periodos. Cuando tú vas a un proyecto de estas características y solamente tienes digamos, un escenario único que tú valoras así, porque tú crees que es más interesante, lo que te generas es una unión de empresas transitoria para ese proyecto. Y luego tienes problemas luego de la implementación futura para ver cómo miden esas empresas, esas UTEs, el retorno de inversión. Yo soy, lo digo a nivel personal, no tiene nada que ver, yo soy muy partidario de atomizar. Sé que eso tiene complejidad en el entorno y más en el entorno público. Generación de más proyectos, de más concursos públicos, diversificación del tema presupuestario. Soy consciente de ello, pero no por eso voy a decir que no era mi opinión. Mi opinión sigue siendo esa. En cualquier proyecto y en un proyecto de estas características, mucho más. Yo soy partidario de la atización por ese sentido, que te va a generar, vas a medir mejor el retorno de inversión por ese concepto puntualmente. Yo sí soy muy partidario de eso. Bien, y en este sentido, ¿consideras que, por eso, digamos, te lo preguntaba de esta manera, que en los últimos tiempos se están reduciendo más allá de lo razonable esos retornos de la inversión y la vida útil de los sistemas informáticos, sobre todo aquellos orientados al diagnóstico, digamos, obligan a los clientes a reducir ese uso en años y que al final redunda en que las inversiones tienen que multiplicarse porque los sistemas quedan obsoletos demasiado pronto y nos obligan a estar en una permanente dinámica de renovación. Yo creo que no, desde el punto de vista que cada vez lo que se está haciendo en sanidad y en general es la externalización y la búsqueda de productos a de cada mercado, de cada solución que necesitas, de cada problema que tú tengas. Evidentemente, yo, por ejemplo, y vosotros sois históricos y tenéis históricos, ¿cuánta gente ha desarrollado departamento, vosotros colegas, una aplicación específica para algo y ha salido de vosotros mismos? Al final, vosotros sabéis mejor que yo, pero eso al final no ha sido muy rentable ni no, porque primero habéis perdido el foco de vuestro trabajo y segundo habéis gastado un dinero más de la cuenta en ese sentido. ¿Cuánta gente ha tenido que revertir luego eso y recondicionar o sacar proyectos diferentes? Yo en esa línea no soy partidario, yo prefiero hacerlo así desde el principio. Y los retornos de inversión hoy en día vosotros sois perfectamente válidos y además en un contrato, en un periodo de contratación público. Se miden perfectamente o se intentan medir. Y viene colación con lo que yo decía al principio. La relación público, o sea, empresa-mercado, si está basado en un win-win, debe llegar en esa conclusión a que tienen que optimizarse los retornos de inversión y ese tipo de conceptos. Yo lo veo meridianamente claro. Y aquí hay muchos datos que puedes entrar en análisis de, particularmente, pues no sé, tipo de plataforma, el tipo de tecnología que vas a utilizar, lo que decís vosotros de la unificación de un proveedor en otro, la parte de las comunicaciones. Todo eso confluye. Yo soy un partidario de la atomización de los proyectos porque creo que se hace más foco, se busca mejor la rentabilidad y el retorno de inversión. Ya para Sí, se había cortado. Muchísimas gracias, Nicolás. Ya para terminar, aquí sí que os pido unas respuestas, por favor, breves. Tenemos ya poco tiempo. Para Javier, insisto, en nombre de la sala, la pregunta sería on-premise versus cloud. Es decir, ¿cómo lo ves? A la hora de tomar una decisión, ¿cuál sería tu reflexión corta y opinión sobre aspectos tan relevantes como la seguridad, el dimensionamiento, la escalabilidad, la disponibilidad, la accesibilidad, todo eso que de alguna manera en el cloud puro es distinto al on-premise? Digamos, ¿cómo sería el escenario idóneo en tu opinión?
Sí, bueno, partiendo de que va a ser una solución centralizada, pues tenemos esas dos opciones ahora mismo. Seguir con la filosofía de tener un CPD en propiedad donde implementar la solución o buscar otras alternativas en la nube. Por ir al grano, estaríamos hablando de un modelo de nube privada seguramente soberana. La nube privada soberana, más o menos lo que viene a ser es que, digamos, ¿eso es que se ha acabado el tiempo? No, 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 no. No, nada, pues que confiamos en un proveedor para el despliegue de las infraestructuras, los servicios, los datos y lo que puede asustar, sobre todo en una organización como la nuestra, es el dato, la seguridad del dato. Entonces, la nube soberana, en principio, se rige por la legislación del país y tiene unas garantías de que se va a cumplir la normativa. ¿Vale? Otros modelos de nube, pues igual la infraestructura no está ni siquiera en la Unión Europea y ahí muy bien el dato puede estar expuesto y no puede ser. Entonces, digamos que en ese sentido la nube soberana a nivel de seguridad, pues bueno, pues podría valer. De hecho, si nosotros no somos capaces de, en una solución on-premise, dar ese nivel de seguridad exigible, pues podemos tener un problema, porque si pensamos que por tener la información bajo nuestro paraguas es segura, pues hay otros problemas, desde que podamos tener problemas de que tengamos problemas de disponibilidad, de fuga de datos, ataques de ransomware, ¿vale? Y en principio, el tema de la nube, pues tú puedes contratar pues, esos servicios, el nivel de seguridad que quieres implementar, el nivel de robustez del CPD, un Tier 4, por ejemplo, que garantiza una disponibilidad de 99, muchos 9, pues no es fácil de implementar y llegar a ese nivel para nosotros va a tener un gran coste. Entonces, en tema de costes es discutible. Inicialmente, si tenemos que montarlo todo nosotros, parecería que es muy caro porque la modalidad en la nube, pues bueno, pues según la infraestructura que uses, según el tráfico que generes, pagas, pero estás condicionado a que esos servicios hay que renovarlos y esas tarifas pues se pueden ir de las manos. Luego, otros aspectos a considerar pues sería la velocidad de acceso a esos servicios. El estar en la nube, pues ya perdemos un poco la... Tiene que ser una línea que nos dé garantías para poder trabajar. ¿Vale? Y básicamente, pues eso sería el tema. Muy bien, muchas gracias. Está bien que La hayas escalabilidad también, escalar en local, pues por lo que hemos hablado antes, es complejo cuando tienes recursos, sin embargo, pues en la nube, pues caes la chequera y contratas más servicios. Muchas gracias. Decía que es interesante que hayas, digamos, nombrado la nube soberana como concepto, porque parece ser que es, digamos, el modelo que encajaría en caso de que la decisión final apuntara a una solución en la nube, ¿no? Como garantías para la administración pública al desplegar un proyecto de estas características centralizado y en el cloud. Muchas gracias. Vicent, por favor, lo más rápido que puedas, pero esta pregunta, bueno, como todas, creo que es interesante e importante. ¿Cómo consideras que a nivel departamental o de ASI debería plantearse, aquí está el intríngulis, la continuidad de operaciones, en caso de indisponibilidad de un sistema centralizado de historia clínica única? ¿De acuerdo? Entendido como columna vertebral de los sistemas de información para la salud públicos en la Comunidad Valenciana. Las cosas entiendo que se harán de la mejor manera posible, con la mejor intención posible, con todos los medios disponibles,
y ofreciendo intencionadamente el mayor nivel de garantías. Pero, ante una situación de emergencia, ¿cómo crees que debería plantearse la continuidad de servicios básica a nivel de departamento así? Gracias. Os voy a contar también un poco experiencias personales, ¿vale? Porque yo creo que puede ayudar a entender el planteamiento final que hago. Imaginaros, replicación de CPDs y puede fallar. Y si puede fallar, fallará. O diversos proveedores, medios y podrá fallar. Y de repente nosotros en los departamentos nos quedamos ciegos, ¿vale? Ciegos quiere decir que el médico no sabe, los pacientes que tienen ingresados, qué medicación está tomando. Y eso es grave, ¿vale? Pero imaginaros que voy un poco más. Aparte de fallar, imaginaros que no fallan, pero fallamos nosotros. Y en eso tenemos experiencia en Denia, porque en 2010 falló Iberdrola y falló el grupo electrógeno. Y Juanma, que está allá al fondo, informático compañero, estaba con respiradores manuales en la UCI porque también los SAIs de los respiradores habían quedado sin batería. Imaginaros esta foto. Esto puede pasar, ¿vale? Por tanto, lo que tenemos que tener es un procedimiento que nos salve de esta situación, del cero absoluto, porque fallen ellos o fallemos nosotros. A raíz de ahí decidimos cuál debería ser el modelo, ¿vale? Y el modelo al que fuimos fue en que sí, tenemos la historia clínica que puede fallar, pero hacemos cada 10-15 minutos una copia local de la historia clínica en un PC, que es un PC de trabajo de enfermería, de médico. Es decir, en las unidades de enfermería tienen un PC, en la de los médicos otro PC. Con esta copia local, este equipo conectado a un SAI, porque si falla todo, hasta nuestra parte eléctrica o nuestra red, o se nos inunda el CPD o lo que sea, el médico tiene que tener la foto de qué es lo que tiene. En Denia estamos hablando de 350 pacientes que puedes tener activos en ese momento. Pero solo necesitamos eso, porque en paralelo empieza el proceso papel. No hay otra. Tiene que empezar el proceso papel. He visitado hospitales donde tienen una caja fuerte donde están todos los formularios en papel, que se abre cuando hay una caída, cuando tienen alguna caída de este tipo, y una vez al año para practicar el proceso. Porque el mayor problema que teníamos cuando hacíamos paradas programadas del sistema hace años era que la gente no sabía trabajar con papel. Y teníamos que preparar todo el proceso, repartir los papeles, explicarle a la gente cómo tenía que hacer las peticiones, etc. Pero desde mi punto de vista la respuesta es sí, tenemos que ir a replicación, duplicidad, etc. Pero la continuidad del negocio tiene que partir del peor de los escenarios que nos encontremos. Y eso implica asegurar que sabemos qué tenemos en el hospital y poder empezar con papel y boli. Y ya volveremos al sistema cuando arranque, pero eso lo tenemos que tener, porque si no, es anarquía, es histerismo brutal en el hospital, porque nadie sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Y esto es una situación que tenemos que tener clara, ¿vale? Muchas gracias. Es evidente que un nivel de comunicaciones confiable y seguro y rápido y efectivo, digamos, hace que pensemos menos en la necesidad de los recursos locales. Pero lo que él comenta es cierto. No hay que olvidar que el cero absoluto puede ocurrir y hay que tener, digamos, un plan de contingencia para esa situación. Muchísimas gracias. Mabel, la última pregunta para ti, también, por favor, cortita. La respuesta: ¿consideras que las comunicaciones satelitales en general están suficientemente maduras y supondrían unos costes razonables a efectos de valor añadido y de retorno de la inversión, como para elegirse ya hoy en la opción prioritaria de manera general y no solo puntual como backup de las terrestres en los sistemas de información para la salud públicos de la Comunidad Valenciana? Y en este sentido,
Háblanos también, si te parece, de la experiencia vivida a raíz de la desgraciada Dana que sufrimos hace apenas unos meses. Bueno, aprovecho para tener un recuerdo para víctimas, afectados y familiares de la Dana. Los tenemos en el recuerdo y pedimos para ellos pues, el cariño y la oración de todos nosotros. Mabel, cuando puedas, gracias. A ver, la respuesta es que sí, ¿vale? Y de hecho, la prueba que tenemos es justamente la gestión que se hizo en las comunicaciones en la Dana. Hasta ahora lo que os había comentado, aunque en el catálogo, digamos, de todo lo que son las comunicaciones y accesos sí que estaba, ¿vale? Que la DGCIC ofrecía las comunicaciones satélites, era a través de la plataforma VSAT. Y se había intentado poner y no se ha podido. ¿Qué pasó con la Dana? Que se probó, digamos, que prácticamente en directo, ¿vale? Sin habiendo hecho pruebas antes y haber conectado nada antes. Con la Dana, pues absolutamente todas las infraestructuras terrestres de las zonas afectadas se fueron por el aire, y entre ellas lo que son las comunicaciones. Cualquier tipo de acceso con fibra, me da igual, esto fue por el aire. Las centrales que recogen esos accesos también, algunas completamente devastadas, de hecho algunas ni siquiera están recuperadas, sino que han tenido el operador ha tenido que reencaminar circuitos de los centros hacia otras centrales. E incluso las comunicaciones móviles también cayeron. No solo porque cayeron las comunicaciones móviles por la interfaz radio, que yo creo que eso no cayó. Cayó justamente porque lo que son las comunicaciones, lo que os comentaba, desde lo que es el terminal hacia lo que es la estación base, eso va vía radio y eso por llover no se estropea, no cae. Lo que cae es todo lo que va por tierra. O sea, toda esa comunicación de estación base con el nodo central, que sí que va a través de fibra, eso, donde pasó la Dana, lo arrasó. Entonces, los centros de salud pues, están actualmente comunicados por vía terrestre, por fibra, y se quedaron incomunicados. Se intentó primeramente tirar con todo lo que son las comunicaciones móviles, pero eran eficientes porque eran estables, y pese a que a lo mejor en 2 o 3 días se recuperó la conectividad móvil, no era suficiente para mantener lo que es una conectividad de datos. Y se optó por eso, por conectar pues, en este caso 9 centros de salud con comunicaciones satélites con Starlink. Además, creo que fue en Cheste, Millares, Picaña, Alacuás, Paiporta, Catarroja, Aldaya, Valencia la Torre y Barcalcosa de Alfafar. Lo que tiene las comunicaciones satélite es eso. O sea, es que lo que estabas diciendo, me da igual, puedes conectar ese PC al satélite. Y mucho tiene que pasar para que los 125 satélites de Elon Musk se caigan también a la vez. Entonces, lo que quiero decir yo, que sí que es una alternativa que hasta ahora no la habíamos tenido en cuenta, y creo que sí que hay que tenerla en cuenta, y es muy fácil de implementar. Basta con que tenga el centro una terraza abierta para poder. Entonces, la respuesta es esa, que sí, que tengamos en cuenta las comunicaciones satélites que están aquí y están implementadas, incluso están implementadas en el catálogo de los accesos de la red corporativa. O sea, que dentro de poco veréis que no solo como contingencia, sino como acceso principal puede estar, acuerdo, y entre ello para los hospitales también. Muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, quedan un par de cositas. Nicolás, tu pregunta la voy a anunciar. Contéstame, por favor, en 5 o 10 segundos, por favor, la parte final. Claro, sí, no. Te he dicho que 5 o 10, te he dado un margen del doble, ¿eh? Vamos a ver. Venga, hasta 15 segundos podemos darte. Tal vez la pregunta dice, como reto, ¿qué proponen la industria y el mercado para el sector de las tecnologías y servicios asociados a la informática sanitaria y a la inteligencia artificial en particular, como apuesta en este momento tecnológico para la sanidad pública valenciana?
dice que no hoy a la inteligencia artificial? Nadie. Últimamente está presente ya cada vez más en el diagnóstico, en todas las áreas, vendrá la genómica, utilizando también protocolos de inteligencia artificial y en particular lo que nos compete, una plataforma que no tenga hoy un estudio de balanceo de carga, un análisis de previsión de fallos y con una inteligencia artificial, para mí no es una herramienta útil al día de hoy que estamos. Con eso te contesto la pregunta. Muy bien, gracias. Nada, las preguntas para la sala, que en principio estaban hechas para el debate, no da tiempo, simplemente las vamos a plantear y bueno, como las jornadas son hoy y mañana, pues en los pasillos podemos ir comentando la reflexión que cada uno haga en este sentido. Tenemos unos colaboradores que se han dignado venir con nosotros. La primera pregunta para la sala sería esta. Hola, hola, amigos de Avisa. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme a las jornadas. Parece que a mí me corresponde la primera pregunta. Sería la siguiente. Respecto a una historia clínica única para la Comunidad Valenciana, ¿por qué creéis que es ahora o no el momento del cambio? Ahí lo dejo. Pues eso, a ver si entre hoy y mañana somos capaces de comentar por los pasillos si es ahora o no el momento del cambio para algo como lo que estamos mentando y debatiendo en estas jornadas. La segunda colaboradora. Hola, ¿cómo van las jornadas? En el multiverso seguimos con mucha atención todo lo que se cuece en Avisa. Me gustaría saber si, en vuestra opinión, el escenario tecnológico actual en la sanidad pública valenciana es el adecuado o ya no responde a sus necesidades reales en materia de sistemas de información. Gracias, os escucho atentamente. El tercer amiguete que ha venido. Este es amigo de Tano. Buenas tardes, Tano. ¿Cuánto tiempo? No nos vemos desde el Erasmus. Me alegra poder estar hoy aquí. Con tu permiso me dirijo a la sala. Ahí va mi pregunta. Sopesando riesgos y beneficios. ¿Creéis que estamos preparados para un proyecto de semejante envergadura, como es construir una HCU regional para la Comunidad Valenciana, con el cambio tecnológico y de paradigma que sin duda supondrá? Muchas gracias. Tano, nos vemos en la comida. Y la última sería... Hola a todos y gracias por invitarme. Me llamo Ana, soy sanitaria y confío en que la historia clínica única sea pronto mi herramienta habitual de trabajo. La verdad es que suena muy bien. De ordenadores no entiendo, y de eso del cloud aún menos. Soy una simple usuaria y no me fío demasiado. En realidad yo solo pido que las cosas funcionen correctamente. Y os pregunto, ¿cómo consideráis que habría que enfocar la recuperación de la infraestructura local en caso de necesidad? ¿Sería razonable tener un plan B completo para caso de experiencia negativa en la nube? Si fuera este el modelo elegido, claro. Espero haberme explicado. Muchas gracias, compañeros, y mi reconocimiento por todo lo que hacéis. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Esperamos que haya sido interesante, que haya despertado vuestro interés y ganas de estar en los pasillos los temas que hemos tratado aquí. Y bueno, gracias y hasta la próxima.